GAP, el podcast más esperado con los mejores temas sobre la mesa. Nuestro equipo: Fernando Carrillo, Geraldine Carrillo, Andrea Mil, Atsiri Lozano. Hola, bienvenidos, esto es GAP. El día de hoy vamos a estar tocando un tema sensible que la verdad es muy interesante para muchas personas. A otras personas tal vez no les interese tanto. Tanatología. Bueno, estaremos viendo el tema de la tanatología y se trata básicamente de el duelo que se lleva en una pérdida. Así es, como lo menciona mi compañera Geraldine, es un gusto poder estar aquí y compartir un tema tan interesante como es la tanatología. Es un tema que no todos estamos educados en ese aspecto, pero al final es un proceso que forma parte de la vida. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento que todos tenemos, porque al final todos tenemos pérdidas y hay pérdidas que son necesarias, no hablando solo de personas, también de cosas, de trabajos, de servicios y hasta de uno mismo, ¿no? Entonces es muy interesante poder tocar este tema con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, tenemos preparadas muchísimas cosas, al igual que nuestra invitada, y estaremos hablando también del duelo, que es parte de este proceso y este acompañamiento que todos hemos vivido y todos hemos tenido hasta este momento. Pues lo que dijeron es cierto, pero también es muy interesante. Y bueno, comencemos más a fondo y pues empecemos a hablar del duelo. El duelo es justamente en lo que se basa la tanatología, que es en la aceptación del dolor de una persona, del duelo, ya sea de la pérdida de antes de o después de la persona o de ciertos objetos. Hablar del duelo es muy interesante porque en sí todos hemos vivido este sentimiento que al final tiene una intensidad. Todos tenemos un duelo de diferente manera y no hablo solo de pérdidas de personas, también hablo de pérdidas emocionales, pérdidas materiales. Y este duelo nos enseña a vivir un proceso de diferente manera, que es en el cual pues la tanatología forma parte de, porque es ese acompañamiento que nos enseña a transformar este duelo en una aceptación, ¿no? Bueno, todos tenemos diferentes tipos de duelo, todos lo vivimos diferente. Unos pueden enfocarse más en la tristeza, otros en la ira, todos pasamos por ese proceso y todos pasamos por lo mismo, pero en diferentes etapas. Es muy curioso mencionar que el duelo es diferente al dolor. El dolor es nuestra reacción ante la pérdida, pero el duelo es como el proceso a ese dolor que estamos sintiendo, ¿no? Y cada recuerdo, cada expectativa o cada forma de pensar es lo que nos hace vivir este proceso de diferente manera, porque cada uno lo está sintiendo y lo está transformando a conforme a lo que está haciendo ante la situación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Silvia, referente al duelo como parte de la tanatología? Sí, todo hablamos de un proceso, todo lleva un tiempo y hay 4 puntos muy importantes ante la pérdida de una persona o de objetos, como nos decía Andy. Esto primero es el shock, ¿no? La negación de saber qué pasó. Y nos enojamos y sentimos rabia y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasa a mí? Entonces es un gran enojo. Después viene la parte de la rabia y de la ira que no sabemos manejar, que nos gana pues el instinto y nos gana el enojo, nos gana el enojo absoluto de no poder hacer nada. Después, con todo esto nos lleva a la depresión, que mucha gente no puede salir adelante, porque hay tanto enojo, hay tanta rabia, que en nosotros hay muchos cambios y empieza la depresión y en eso ya caemos enfermos si no buscamos ayuda, que es un punto muy importante. Cuando pasamos todas estas etapas, esto nos lleva a la aceptación. Es un proceso, como les vuelvo a decir, que lleva un tiempo, no es fácil, y tal parece que todos los seres humanos tenemos que pasar por todos sus sentimientos hasta llegar a la aceptación. Ya en este proceso, cuando llegamos a este punto, es porque ya trascendemos la culpa, porque ya trascendemos el perdón, porque ya trascendemos todos los pendientes que teníamos con estas personas u objetos. Entonces realmente cuando nosotros llegamos a ese punto
es porque ya aceptamos esa pérdida. Ya pudimos soltarlo, ya pudimos dejarlo ir con amor, ya pudimos decirle gracias por todo. Y como lo mencionas, ¿no? Al final el duelo es un acto de reconocimiento. Entonces, para tener este acto de reconocimiento, muchos dicen tiempo al tiempo, pero yo creo que el tiempo no te va a definir cuánto puedes sentir o cuánto puedes dejar de sentir, sino más bien, como lo decías hace ratito, es qué haces durante ese tiempo para ya no sentirte de esa manera y para transformar ese sentimiento en algo que ayude, ¿no? Que dé una sanación, que al final forma parte de, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías el duelo? El duelo, bueno, obviamente lo dice, es el dolor que sentimos ante la pérdida de lo que estamos viviendo en ese momento. Y es muy fácil, nos dicen muchas frases las personas, ¿no? Las personas, yo creo que son bien intencionadas en cuanto que pase el tiempo, no llores, esto es normal, con el tiempo vas a sanar. Yo creo que son bien intencionados, pero no nos llega a nuestro corazón. Realmente mucha gente nos dice solo el tiempo lo sana, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con este tiempo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿En verdad estamos llevando los pasos del duelo? Este duelo, vuelvo a repetir, lo tenemos que vivir, ya sea en diferentes etapas, ya sea que primero sea la depresión, o después sea la ira, o después sea el enojo, pero lo tenemos que vivir, porque es un proceso, vuelvo a repetir, que nos lleva a la aceptación de la pérdida de las personas. Precisamente el duelo para mí realmente es como ese caminito que te lleva a aceptar o aprender a vivir con esa pérdida, y precisamente no necesariamente con la intención de hacerlo, sino tú solito vas transformando ese tiempo y esa actividad que tienes para poder sanar o poder perdonar o poder llegar a vivir con esa misma pérdida. Claro, y es cuando transformamos esta pérdida en amor. Entonces recordamos a las personas con sus buenas acciones, con su buen vivir, y entonces los despedimos. Bueno, al menos en mi caso, como yo veo más que nada la superación y ya como darle el fin, seguir con tu vida normal, seguir haciendo tus cosas, ya sea rutina o autónoma, seguir esto y nada más el recuerdo que tienes de esa persona, mantenerlo en el corazón y tenerlo como un bonito recuerdo de eso. Exactamente, porque el hacer el duelo no quiere decir que los vamos a olvidar. O sea, eso no quiere decir el duelo. No, aprendes a vivir con su ausencia, pero recordando los bonitos, no arrepintiéndote de lo que no hiciste e hiciste. Exactamente. Aprendes a vivir con los recuerdos, con lo bonito. Con lo ya vivido. Lo haces parte de tu vida, ¿no? Porque siempre vamos a estar recordando a estas personas con todo el amor que les dimos, y si no, por eso hacemos el duelo, precisamente, para sanar todo lo que omitimos, o todo lo que no les dijimos, o todo lo que no vivimos con ellos. Por eso se habla de que si conocemos la muerte, también tenemos que conocer la vida, y tenemos que aprender a vivirla. No solamente cuando ya le vamos a decir adiós a una persona, es cuando nos damos cuenta de todo lo que hemos dejado de vivir. Y ese mismo, cuando uno, digamos que hasta cierto punto ya empieza a vivir. Exactamente, ese es el duelo. El duelo no es, vuelvo a repetir, es un proceso. Los especialistas hablan de unos 2 años en un duelo sano, pero no siempre es ese tiempo. Hay personas que necesitan más, o hay personas que necesitan menos tiempo. Es un proceso de tiempo, y es un proceso que nosotros vamos a vivir, pero es individual. Nadie vive la misma forma de duelo. Pero deja de ser un duelo sano cuando las personas empiezan a lastimar o empiezan a afectar a demás personas, ¿no? Claro, por supuesto, porque entonces no están superando la fase de la ira, Okay. la fase del enojo, la fase donde tengo mucha culpa. Entonces me quedo en esas fases, y entonces ya no puedo hacer un duelo sano. Se estancan. Se estancan. Y además, ya por ejemplo, hay personas que si ya se pasaron más de 3 años, ya no es un duelo sano.
Yo conozco una persona que desafortunadamente perdió a su hija y cada año en el panteón iba y le hacía su fiesta de cumpleaños. No Eso la ya no dejaba es un ir. duelo sano, eso Ujú, ya sí, ya no no. la deja ir. Entonces no han pasado todas esas fases que hablamos, sino que se quedan en la rabia, en el enojo, en el que qué voy a hacer, en la depresión, y no pasan al siguiente punto que es tan importante, como es la aceptación que estos seres ya se fueron. Precisamente hay dos extremos en los que las personas se quedan estancadas y hay otro en el que lo viven como si fuera cualquier cosa. Claro, porque hay diferentes duelos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un duelo de una persona que se suicidó o una persona que murió en un accidente o que fue por asesinato, que son duelos terribles, Ujú. ¿no? A un duelo que quizá ya era un enfermo que venía con cierta enfermedad y que ya hicimos un duelo desde antes. Es cuando se hace el duelo el pre. Exactamente. Pero cuando son muertes tan repentinas y tan violentas, como vuelvo a repetir, un suicidio o un accidente o un asesinato, pues son duelos muy difíciles. Sin embargo, aún con todo esto, el ser humano tiene la capacidad de hacer todo esto. Ujú. Es por conciencia, es porque lo quiero hacer, porque ante todo esto se necesita sobre todo fuerza de voluntad. Bastante. Si Sí, yo no tengo es demasiado. fuerza de voluntad, no lo voy a hacer. Y es como menciona, ¿no? Que el duelo es una medicina, porque al final permites expresar lo que estás sintiendo y trabajar esas emociones que necesitan ser transformadas para poder continuar con la vida, ¿no? Porque también dejarlo pasar desapercibido o ni siquiera aceptar lo que estás sintiendo es también volverlo una enfermedad para uno, ¿no? Claro, esta enfermedad se va hacia nosotros y entonces empezamos a estar depresivos y entonces empezamos a tener colitis, gastritis y todo lo que termina en itis, que quiere decir enojo. Pero hasta eso sí, el cuerpo lo expresa cuando Sí. Lo mental afecta bastante al cuerpo. Por supuesto, porque todos los sentimientos y emociones y pensamientos se vuelven hacia nosotros hechos realidad. Nos saboteamos. Exactamente. Por eso es tan importante la sanación ante todos estos eventos. En este caso, bueno, estamos hablando sobre la pérdida de una persona, pero como lo dijeron al principio, son pérdidas necesarias y no podemos hacer nada. Por ejemplo, ver morir a un padre, a una madre, a los abuelos, a un hijo. Eso es, en verdad, pero es algo que tenemos que aprender a hacerlo porque va a estar en nuestras vidas. Sí, porque es algo que ya está definido de que va a pasar y no es algo ya inevitable que va a pasar a la de sí o sí. Sí. No es como, ay, ya puedo regresar el tiempo y evitarlo. Sí, podemos cambiar muchas cosas bajo circunstancias, bajo decisiones, pero la muerte va a Es llegar. segura. Ujú. Esa Es lo único que viene de cajón y terminamos en un cajón. Exactamente. Y yo creo que es muy curioso porque al final todos hemos vivido un proceso de duelo, no solo con personas que forman parte de nuestra vida o que sabemos que forman parte de su existencia, sino también emocionalmente. Creo que el vivir un duelo emocional como uno mismo es muy difícil porque, como dicen, hay veces que te quedas estancado en los procesos y es cuando llega la gente y a veces te dan frases, te tratan de motivar, pero tiene mucho que ver la forma en que estamos pensando y lo que estamos haciendo para transformar eso que estamos sintiendo. Entonces, siento que la intensidad de las emociones va a variar, depende de la situación, depende de las personas y depende el papel que te toque vivir en ese proceso. Pues más que nada digamos que los puntos de vista de ciertas personas es sí hasta cierto punto importante para lo que es la misma persona, porque ya puede ser una persona de ya se murió, total, X, y hay personas a las que sí les afecta de forma demasiado negativa y hay otras que sí van conforme el duelo principalmente y que lo llevan bien al fin y al cabo. Siento que es eso, el valor que le damos a las palabras. Muchas veces es difícil que en situaciones como la muerte
no sabes ni qué decir al respecto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto pueda transgredir una palabra, o no sabes si lo puede aliviar, o qué le estás haciendo sentir, o tal vez ni siquiera estás sintiendo, porque a veces ni siquiera estamos dentro de lo que estamos viviendo. Uno no sabe lo que siente. Exacto. Tanto como puede mejorar la situación de esa persona, tanto como la puede empeorar. Exactamente, porque vuelvo a repetir, quizás sean muy bien intencionadas, pero no hay palabra que nos alivie. No hay una frase que en ese momento nos pueda dar el amor consuelo. o el consuelo o esa emoción que sentimos tan intensa. Creo que no, en ese momento no hay nada que nos pueda ayudar. Solamente, vuelvo a repetir, el tiempo, pero cómo vamos a utilizar ese tiempo. Y bueno, como Andrea nos dice, no necesariamente es la muerte de una persona, porque todos hemos pasado por la muerte de un amor, por la pérdida Sí. del trabajo, por la pérdida de, inclusive, de mascotas, ¿no? Es que digamos, que no haya pasado y tal vez falte mucho porque vaya a pasar, hay una gran variedad de personas que nada más el simple hecho de pensarlo Se ponen mal. Sí. Ajá, exacto, les hace mal. Sí, es como un tema nada fácil porque pues realmente tenemos miedo, Ujú. ¿no? Creo que nadie de nosotros quisiera morir, pero va a llegar un momento en que nos va a pasar. Entonces realmente como el mensaje es vivamos Aprovechemos. bien, Vivir aprovechemos al el máximo. tiempo, sanemos nuestras relaciones, sanemos todo lo que tenemos nosotros estancado, dejemos fluir todo, porque también algo que yo me doy cuenta es las creencias que tenemos, ¿no? Las creencias que nos hacen hacer cosas que no están permitidas. Ujú. Nos limitan. Exacta. Por ejemplo, hay una creencia que se tiene que cuando muere un ser querido, yo no puedo volver a ser feliz, ¿no? Porque Ujú. ¿cómo voy a ser feliz si ya no está conmigo esa persona? O ya no está, es como lo considero como una deslealtad y no es verdad. Eso es una creencia. Tenemos que dar cuenta que hay creencias que son muy buenas, pero hay creencias que no nos sirven para nada. Y yo creo que todas las personas, aun cuando despedimos a nuestros seres, tenemos el derecho a ser felices. Ujú. Sí, pero sí, muchas personas lo veo más en parejas, que cuando fallece alguna de las partes, que no pueden volver a casarse, no pueden volver a conocer a nadie, pero no entiendo por qué no. Si no creo que a la otra persona le hubiera gustado, bueno, si eran felices juntos, no creo que le gustaría a la otra persona que se quedara solo por el resto de su vida, por lo que le queda de tiempo. Por eso vuelvo a repetir, es una creencia que no nos sirve para nada. Como muchas creencias que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que realmente no nos sirven para nada. Y que es difícil, ¿no? Porque al final nadie te enseña a ver la muerte como parte de la vida. Ujú. Y al final, como lo dice la frase y lo dije hace ratito, para vivir hay que morir, ¿no? Ujú. Entonces, qué mejor que cuando alguien trasciende, dejar un legado que permita ser feliz a través de uno, ser feliz a través de lo que uno vive, de lo que uno deja día a día, para que esta persona, hablando de muerte, o sea, de alguien de un ser querido que ya no está, pues siga viviendo a través de uno y que vea que pues esa muerte, ese legado sigue en pie y que valió la pena estar en este mundo terrenal, ¿no? Ujú. Porque pues al final, después de la muerte, ¿qué más hay? Y muchas veces perdemos la dirección de eso, de que venimos a vivir por enfocarnos en otras cosas que no van en sintonía. Pero pues yo digo que sí, que al final de eso se trata, de ser felices, y que hay veces que estos procesos no los vemos tan normales. ¿Por qué? Porque no los vemos con un nombre o con un título. Hay veces que los vivimos de manera natural y no nos damos cuenta. Exacto, porque creo que también no nos lo enseñan. Ujú. Creo como muchas cosas que vivimos en la vida son enseñanzas. En cambio, por ejemplo, lo vemos en los niños, cuando está cerca una muerte, no queremos que la vean, les decimos que se fue de viaje o que no Una gran se va a pasar tiempo. Entonces, desde niños nos están negando el conocimiento sobre la muerte.
siendo que los niños son tan naturales Sí. que sí hay consecuencias también, pero también es enseñarles. Y algo que yo sí quiero decirles es que todos debemos siempre buscar ayuda. Muchas personas no lo quieren hacer porque les da pena o porque creen que pueden solo con esto, pero ante un duelo difícilmente se puede solo. Siempre debemos contar con la ayuda, ya sea de un especialista, de un psicólogo, de un tanatólogo, de un buen amigo, alguien que en verdad nos entienda el dolor por el que estamos pasando. Y volviendo a los niños, es algo que tenemos que enseñárselos, para que ellos los conozcan, para que no tengan ese miedo que todos sentimos ante algo que va a ser inevitable. Y que existe esta sensibilidad y compasión ante este tipo de situaciones, porque el duelo, como ya lo mencionamos, no solo es un proceso de pérdida de alguien, también hay duelos emocionales, hay duelos materiales, hay duelos en diferentes aspectos y que forman parte de la vida, porque si no tuviéramos duelos, no tendríamos esta transformación de volver a sentir y volver a externar estas emociones tan intensas que podemos llegar a tener y que a veces no van de manera racional, sino van de manera emocional y a veces inconscientemente, ¿no? Exacto. Yo sí quiero compartirles que, bueno, la que fue la que inició todo este movimiento fue Elizabeth Kubler-Ross. Y ella tenía, bueno, lo que ella descubrió es que, por ejemplo, los enfermos terminales, los niños sobre todo, antes de morir siempre dibujaban mariposas. Ella era europea, entonces se tomó un año sabático y fue a los campos de concentración. Y en donde había cámaras de gas, desafortunadamente, encontraba dibujos de mariposas, ya sea de las personas que iban a entrar a morir, dibujaban mariposas. Dijo, ya sea con las uñas o con pasadores o con algo que tuviesen a la mano. Entonces ya se le hizo como muy sorprendente esto. Y lo que ella descubre es que, como dice Andy, todo es aprendizaje en la vida. De alguna forma todos llegamos así como orugas, ¿no? Y vamos aprendiendo en la vida a través de pérdidas, a través de momentos que nos da la vida. Pero finalmente cuando nosotros trascendemos nos volvemos unas mariposas, porque ya tenemos todo el aprendizaje que se nos mandó a la tierra precisamente a vivir y a encontrarle ese sentido de vida, y que en un momento dado, sin miedo, nos enfrentamos a este momento. Nadie sabemos, quizás lo que más nos da miedo es cómo vamos a morir. Y creo que eso es algo que nadie sabe, bueno, que debe de haber quien sí lo sepa, ¿no? Pero de alguna forma como que estamos tan educados a decir, un doctor me va a determinar cuánto tiempo me queda, una enfermedad me va a decir y delimitar hasta cuándo voy a vivir, pero no nos damos cuenta que ni siquiera nosotros mismos sabemos si este es el último instante que estamos compartiendo, si estas son las últimas palabras que estamos diciendo. Y tocando un punto relevante que menciona respecto al origen de la tanatología, es muy curioso porque las mariposas representan transformación, exacto, libertad. Y entonces el ver que detrás de un proceso se tiene que vivir eso, una transformación emocional como persona, te permite tener una evolución, no solo en esta vida, sino en otro plano. Y es muy bonita como tomar en cuenta esa interpretación de que algo tan terrible como lo eran esos lugares, pues había algo tan hermoso que al final del aprendizaje se tenía que vivir, ¿no? Esto es lo que les daba sentido de vida. Es algo tan básico y tan importante en nuestra vida. El conocer a qué venimos, por qué venimos, para qué venimos. No es la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino más bien es ¿para qué me está pasando esto? Y tiene mucho sentido, ¿no? En cómo vemos la vida tiene mucho conexión en cómo pensamos, porque nosotros mismos somos los que nos delimitamos a vivir, que es prácticamente a lo que venimos, a vivir, pero ¿realmente se han preguntado qué es vivir para nosotros?
Pues realmente no, porque para todos, todos venimos de enseñanzas y realmente no tenemos esa conciencia de si mi mamá vivió así, pues yo tengo que hacer algo parecido. Si mi papá vivió así, yo tengo que hacer algo parecido. Pero no es lo que puede que sea que no sea lo que me haga feliz y no darle ese poder a las demás personas para delimitar mi felicidad. Exactamente, porque no seguimos los mismos patrones. Ujú. Porque todas estas enseñanzas que hemos vivido a través de pérdida nos da el conocimiento que tenemos que hacer cosas diferentes, Ujú. que tenemos que disfrutar la vida. Aprender a vivirla y el aprender que el limitarte a hacer ciertas cosas realmente está mal. Porque te limitas a nuevas experiencias, nuevos conocimientos y es algo que realmente está mal. Y que al final cada uno como persona tenemos un proceso diferente. O sea, todos estamos formados de procesos. Y volvemos al punto de este, ¿no? Que es el duelo. Todos vivimos un proceso de pérdida, un proceso de reconstrucción y un proceso de aceptación. Y al final, si nos ponemos a pensar, la vida es eso, un proceso de duelo. Sí. Entonces, se me hace muy curioso cómo de algo tan simple o que no le damos tanta importancia, Es tan pues relevante. es tan relevante y que al final forma parte de nuestra vida día a día y es el sentido y la razón que nos puede dar para darle dirección a la misión y el por qué estamos aquí, ¿no? Y realmente nos hacemos como muchas preguntas, pero realmente venimos a ser felices. Ujú. Y no sabemos ser felices. Yo me acuerdo que había una estación de radio donde se hablaba, ¿no? Que decía, y sea feliz, y viva bien. Y de pronto yo me preguntaba, ¿y qué es ser feliz? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo ser feliz? Porque en verdad no sabemos ser felices. No, siempre va a haber algo que hay siempre patrones en los que estás en tu rutina y no sales de eso. Pero cuando pruebas algo nuevo o una experiencia nueva, te puede dar una satisfacción que no conocías y no sabes cómo definir. Pero te gusta y lo sigues haciendo, o puede que por el miedo de que no sabes qué es lo que estás sintiendo por eso, lo dejas de hacer. Exactamente. Eso se le llama zonas de confort, ¿no? Donde estamos tan a gusto que no cambiamos, pero de pronto la vida te dice, no te mueves, ahí te va una. Es donde Bien. vienen las pérdidas Entonces, necesarias. vienen las pérdidas necesarias, porque al encontrarle un sentido a todo esto, es lo que nos hace transformar, ¿no? Porque no pasamos desapercibido esto, sino que nos da la enseñanza de que tenemos que hacer algo diferente en nuestra vida. Algo tiene que cambiar, algo no está bien, que tiene que dar un giro muy pequeño o de 360. Exactamente. Sí, por eso a veces bueno, hay situaciones en la vida como las infidelidades, como el desamor, como tantas cosas que nos hacen daño, que si nosotros le encontramos el sentido de esta pérdida del amor o esa pérdida de confianza, entonces salimos de nuestra zona de confort y nos transformamos y nos damos cuenta que somos seres humanos muy valiosos, que tenemos muchas capacidades y que realmente no hay límites en nuestras vidas. Somos como un rompecabezas, ¿no? Que Sí. nos vamos armando de estas experiencias y de estos aprendizajes, pero que al final formamos una figura y esta figura a veces pierde piezas por vivir procesos, por vivir duelos, por vivir experiencias, pero se vuelven a unir de otra manera y vuelven a formar la misma figura, ¿no? Claro. Entonces, a mí se me hace curioso, ¿cómo sería una manera constructiva de vivir este proceso de duelo? Nada, reconociéndonos y aprendiendo todos los valores que tenemos, todas las capacidades, porque díganme si no es cierto que a través de una pérdida nosotros nos damos cuenta que podemos hacerlo. Sí. Sí. Y Cosa que antes no habíamos aprendido, porque la vida se nos va como en automático, ¿no? Y estamos como en la zona de confort, como que, pues qué padre vivir así. Pero de pronto nos llega esa pérdida
Y afecta demasiado Y a nos esa afecta. persona, a las personas o a uno mismo. Pero aquí la pregunta es muy importante, es no decir, ay, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí lo otro? ¿Por qué me pasó? Sino, ¿para qué me está pasando? Tomar ¿Para lo qué bueno son de las esas- pérdidas? ¿Para qué son? Simplemente es para movernos. Ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ante una pérdida, aprendemos mucho. Demasiado. Y aunque dos personas vivan la misma pérdida o la misma situación, siempre aprenden algo diferente. Exactamente. Yo aquí le llamo la conciencia de cada quien. ¿Cómo actúo? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo voy a actuar? No es estar echando culpas ni estar siendo... La parte más cómoda del ser humano es ser víctima, ¿no? Sí, demasiado. Porque es, ay, soy víctima porque, ay, es que él me hizo esto, es que ella me hizo lo otro, es que Dios me castiga, es que esto. No es cierto. Aquí hay que vivir como, precisamente lo que estamos hablando, como discípulos. Que estamos aprendiendo de todo esto que nos está enseñando la vida. Dejemos de ser víctimas, inclusive ante la muerte, ante las pérdidas, para volvernos discípulos y decir, esto yo estoy aprendiendo. Y me doy cuenta de las capacidades tan enormes que puedo y que puedo hacer miles de cosas. Hacer y deshacer a como uno pueda, como como esté feliz, Exactamente. lo que te dé satisfacción. Hacer y deshacer esas creencias limitantes que no nos deja trabajar como nosotros quisiéramos. Y dejar de perjudicar el proceso de otros, ¿no? Sí. Porque a veces no nos fijamos en ese tipo de situaciones, el ya no llores, el no escuchar a la gente, no sabemos cómo está perjudicando en el duelo de otra persona. Exacto. Entonces no sabemos la intensidad ni con la que la está sintiendo, pero tampoco estamos dándonos cuenta de lo que nosotros estamos dando para que lo sienta. Exactamente. Ahora sí, como ahorita retomando como lo que tú decías, es de hasta el simple comentario más inofensivo de todo va a estar bien, puede afectar demasiado a esa persona que está pasando por ese proceso. Claro, claro. O el que te digan lo siento, pero puedes sentir el enojo de que no, ellos cómo te pueden decir que lo sienten si no están viviendo lo mismo que tú, si no lo están pasando igual que tú. Claro, porque la persona puede decir, bueno, pues si no era tu mamá, no era tu papá, ¿cómo me puedes decir que lo siento si tú no me conoces? Sí, justo. Entonces aquí realmente volvemos a la conciencia de las personas, donde una persona consciente no juzga, no habla mal, no critica, y una persona que es inconsciente se la pasa criticando a los demás y enjuiciando a los demás. Y te condicionan. Te ponen, si no está dentro de su panorama, no lo toman en cuenta. Exactamente, Y exactamente. yo creo que no existe una forma adecuada de sanar, porque cada proceso, cada camino, cada historia es diferente. Entonces, nunca vamos a cumplir las expectativas de nadie. Exacto. O sea, para ser felices, primero hay que ser felices con uno mismo, porque pues lo que damos es lo que estamos sintiendo. Y qué mejor transmitir lo que sientes, pero estando bien tú. Entonces, para poder darle esa sanación o ese apoyo a alguien, primero tienes que estar bien tú. Claro. Y es importante, por eso remarcamos mucho ese punto, de vivir un proceso, de vivir este duelo y de al final, pues, aceptar, ¿no? Que forma parte de y que es parte de la vida. Exactamente. Aprendes a vivir con ese duelo y te deja siempre algo bueno, aunque por mucho tiempo lo estés pues negando o no creas que fue algo bueno, de alguna u otra manera te ayudó. Claro. Te dio ayuda a darse cuenta de algo que no te estabas dando cuenta en ese momento, o algo que no te estaba haciendo bien, o siempre hay algo en lo que te va a ayudar, aunque no sea lo muy significativo o pues en lo mínimo. Exacto, por eso es tan importante y remarcamos las fases de duelo. Que no nos tenemos que quedar ni en el enojo, ni en la depresión, ni en la ira, sino que los tenemos que trabajar y externarlos. Porque mucha gente te dice, y no llores. ¿Y cómo no voy a llorar si me está doliendo?
si en este momento estoy muy sensible y me está afectando mucho mi pérdida. Entonces volvemos a remarcar todos los pasos que tenemos que dar para llegar a la aceptación que todos anhelamos. Y al final es muy curioso porque, bueno, tú que ya lo has trabajado como tanatóloga, ¿cómo dirías que se vive o sea, que este proceso de duelo tú lo acompañas? ¿Cómo es que tú brindas ese apoyo de acompañamiento o formas parte de este proceso? Muy buena pregunta, que ese es el trabajo más importante, es el acompañamiento, ¿no? De entender lo que tú estás sintiendo, de ser empática con las personas. A mí me encantaba un maestro que nos decía, el ser empático es como entrar en tierra sagrada, ¿no? Porque es algo sagrado, tu vida es sagrada. Tus sentimientos, tu dolor es algo muy sagrado. Entonces lo más importante es el acompañamiento, pero respetando y entendiendo, no juzgando, y sobre todo el acompañamiento con amor y con compasión. Uh-huh. Ahorita que también usted estaba diciendo en el caso de los niños, yo se me quedé con esa pregunta, ¿a qué tipo de personas les afecta más? Si es a los niños, a los adolescentes, adultos ya mayores de edad, ¿a qué tipo de personas, digamos, que les afecta más este proceso? Pues mira, yo creo que una muerte es a todos, pero sí es verdad que algunos somos más sensibles que otros, ¿no? Y sobre todo en un niño, si no hablamos con la verdad, pues siempre va a estar esperando a la persona, ¿no? Porque ahí volvemos a repetir, como lo dijimos hace rato, por lo general les dicen, es que se fue a vivir a otro lado o se fue a trabajar a otro lado, pero va a regresar después. Entonces este anhelo siempre va a estar presente en un niño, ¿no? Y se ve precisamente en sus comportamientos, ¿no? Porque bajan calificaciones, porque dejan de comer, porque están anhelantes de la persona, pero nunca le hablaron con la verdad. Uh-huh. Que es algo que eso realmente está mal. Muy mal. Porque no, de chicos es en plan, algunos sí le dicen, no, pues pasó esto y es algo que va a pasar siempre. Exactamente. Ya sea con algo con personas que ni siquiera conoces, tanto con personas que quieres. Claro, pero fíjate, va más allá las repercusiones, porque pues desafortunadamente ahora nos estamos dando cuenta de niños que matan a niños. Sí. ¿No? Porque no tienen conciencia de lo que es la muerte realmente. Exactamente. No tienen la sensibilidad de saber qué es lo que están haciendo. O sea, no solo de las acciones, tan simple el quitarle la vida a otra persona. Es como, o sea, ¿qué derecho tienes tú de arrebatarle algo a alguien? Porque al final no solo arrebatas una vida, al final arrebatas la vida que hace felices a otros. Porque como papá tampoco te enseñan, te toca ver morir a tu hijo. Como ley de vida siempre te enseñan, te toca ver morir a tu padre. Exacto. Entonces, es muy curioso a porque tristemente al perder ciertos estigmas, al perder ciertos valores, al perder ciertas enseñanzas, pues también perdemos esta sensibilidad ante los temas, ¿no? Que también, bueno, ya nos metimos en un terreno donde hablamos ya de personas que tienen enfermedades patológicas. Claro. Y ya es otro terreno. Pero bueno, sí existe. Y yo creo que lo más importante es siempre hablar con la verdad. Y hay formas, ¿no? Hay formas de dar una noticia. Se pueden dar noticias amorosamente, con compasión, con acompañamiento, sin juicios. Y creo que eso es la mejor forma de acercarme a las personas y dar una noticia. Uh-huh. Pero para esto se necesita conocimiento, se necesita conciencia. Como el control emocional, ¿no? Exactamente. Pero fíjense cómo hemos tocado puntos tan importantes y todo lo que hemos hablado ahorita. Uh-huh. No, y todo esto es de diario. Exacto. Muy aparte de los duelos, de diario se vive en cualquier situación. Sí, estamos desafortunadamente, ya lo tomamos como algo muy común o algo que pasa. Y eso no es normal. Cuando sabemos de personas que mueren o que hay tiroteos o que
o que hay violencia, ya lo tomamos muy normal. Y no es normal. No. No es normal que pase todo esto. Porque ya estamos pasando los límites de lo que empezamos a platicar, que era el duelo de las personas, ¿no? Ujú. Y que al final, pues, hay diferentes tipos de duelos, también depende de la situación. Supongo que en eso se basan, ¿no? Para separar la diferencia de los duelos. ¿O cómo es que se trabaja esa parte? Para saber qué tipo de duelo estás viviendo. No, pues yo creo que todos los duelos son igual y todos los duelos tienen los mismos pasos. Lo que cambian son las circunstancias y lo que cambia es la forma en que murieron o la forma en que Estuvo esa pérdida. tuvieron esa pérdida. Pero Ok. yo creo... Y sí es importante aclararlo, ¿no? Porque Sí. muchos mencionan, ¿no? Es que hay tipos de duelos. Entonces, yo ahorita que no habíamos como tocado ese punto, dije, ¿pero cuáles serán los tipos de duelos? No, yo creo ¿Cómo que... los diferencian? Sí, quizás son los mismos, nada más lo que se diferencia es cada persona, cómo lo vive. Y las causas de ese duelo. Exactamente. Esa es la única diferencia, ¿no? Pues podría ser. Podría ser. Dejémoslo en tentativa. Justo. Investiguen. Eso se los dejaremos de tarea para que lo investiguen. Hay algo muy curioso que por aquí encontramos en redes sociales, que dice, está bien si creías que ya había pasado, pero te está doliendo de nuevo. Entonces, está bien si hoy te sientes confundido, si aún sientes ese dolor y que pensabas que tenías todo bajo control. Sanar nunca es lineal. Un día te pierdes y al otro te vuelves a encontrar. ¿Qué opinas? ¡Yay! ¡Qué bonito! Muy bonito, Muy- pero muy profundo. Sí, es verdad. Un arma de doble filo. Es verdad que, como lo dijimos al principio, el hacer un duelo no es olvidar a las personas. Entonces va a haber momentos en que vamos a traer a estas personas al presente, sobre todo en una fecha importante como es Navidad, Ujú. como es una comida familiar, como son aniversarios, como son cuando son sus cumpleaños, ¿no? Como estarlo recordando y volverlo a traer a la realidad en esos momentos. Y no quiere decir que ya lo olvidamos, no los olvidamos. Recuerden que el hacerle el duelo no es olvidar, es hacerlos parte de nuestra vida y tenerlos siempre presentes. Porque ese es el duelo sano, que siempre los vamos a recordar con todo el amor y los vamos a hacer presentes en las ocasiones especiales. Porque si ustedes ven cuando es Navidad, ¡ay! Y si estuviera, y cuando estaba, y lo que hacía, y ya pasaba esto, pero ya no lo recordamos con dolor, y ya no lo recordamos con nostalgia, sino lo recordamos Con esa alegría. con esta alegría, como hacerlo presente, que esté vivo en nosotros, ¿no? Sí. Dejar que viva a través de uno, ¿no? Sí, Como lo Sí, decías justo hace lo que rato. decías. Entonces yo creo que hay muchos misterios. La vida es un misterio, la muerte es un misterio, y de alguna forma ahorita con estos minutos que hablamos, no podemos darle No, soluciones a todo todas nunca. las soluciones, pero lo que estamos haciendo es solamente dar un Panorama. un camino que podemos tomar todos y que nos demos cuenta que todos podemos hacer ese duelo. Ujú. Y aunque tengamos esas pérdidas necesarias que la vida siempre nos va a estar dando, siempre nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos las herramientas y el conocimiento para afrontarlos. Que eso es lo más importante, ¿no? Hacer conciencia de que al final hablamos, sí, de la tanatología, hablamos del duelo, pero al final hablamos de la vida, que es a donde nos lleva este proceso, que es lo primordial, aprender a vivir, y qué mejor que teniendo procesos necesarios que nos permitan esa transformación en este mundo, ¿no? Porque tal vez mañana no estemos, pero al menos hoy vivimos un proceso y aprendimos algo que el día de mañana nos va a permitir esa transformación, esa transición y tener ese avance que tal vez antes no nos dábamos cuenta por ignorar algo que tal vez para uno sea irrelevante,
pero que al final forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y claro, yo los invito a celebrar la vida. Ujú. Aprender a aprovechar todos esos momentos que tenemos. Y a vivir como se debe de vivir, que es disfrutando y no limitarnos a demás cosas que realmente que está mal limitarnos. Muy bien. Tener siempre nuevas experiencias, disfrutarlas, no arrepentirse de nada, y si sí, nomás al momento y ya luego lo esperas. Exactamente. Pues sí, ¿no? Y Pues ver sí. de esta manera las cosas, ¿no? Que todo forma parte de nosotros y que sin esos errores, sin esos procesos, sin esos aprendizajes, no seríamos quienes somos hoy. Entonces, hoy nos encontramos aquí por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos trascendido, por todo lo que nos hemos transformado, pero que al final nos forman y nos forjan a ser quienes somos hoy y quienes estamos dejando esta huella para quienes seremos mañana. Y si algún día, mañana ya no nos encontramos aquí, que toco madera, pero si llega a pasar, pues de alguna forma vivimos y tenemos la fortuna de decir, hoy me siento vivo, hoy estoy vivo y hoy agradezco por estar vivo. Se disfruta, se disfruta. Entonces, bueno, vamos a una pequeña reflexión. Cuando alguien trasciende, algo se lleva en nuestro andar y la vida se nos va. Su muerte siempre dolerá porque cuando alguien trasciende queremos escapar de la realidad. La mayor prueba de la vida es dejar ir lo que amamos de verdad, sin darnos cuenta que es parte natural para avanzar nosotros y para alguien más. Cuando alguien trasciende, hablamos de la muerte, un proceso sin avisar. Nuestra prueba de saber dejar ir y desprender un pedazo de nuestra vida para poder continuar es algo que nos fortalecerá. A veces no lo entendemos porque hablamos desde el dolor, sin saber qué es el aprendizaje que viene en la vida y nos enseña a amar más allá de un mundo terrenal. Cuando alguien trasciende de esta vida, creemos que la nuestra está por terminar, sin entender que solo es el comienzo de continuar un legado y hacer lo que muchos por alguna razón ya no pueden y no están. Trascender es un proceso totalmente natural que la vida nos enseña a afrontar. Y cuando menos lo esperamos, esos ojitos se cierran y comienzan a brillar desde otro plano sin lo material. Si nuestra guía fuera a andar, nos toque trascender y quien está aquí pueda comprender que nuestra hora de partir tenía que ser así. Andrea Mel. Bueno, y con esa reflexión nos despedimos. Fue un gusto compartir este espacio con todos ustedes y tocar un tema tan interesante que nos deja mucho que reflexionar el día de hoy. Así que, pues, estuvo con ustedes Andrea Mel. Geraldine Carrillo. Y Fernando Gustavo. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, aceptar la invitación y formar parte de este programa. Silvia Flores, tanatóloga, ¿qué nos dejas, qué mensaje compartes y qué nos dices para despedirnos? Pues sobre todo, busquemos nuestro sentido y el gran sentido de la vida es ser feliz. Así que yo les dejo, sean felices. Muchísimas gracias y espero vernos en un próximo programa. Muchísimas gracias.